Panamá está buscando es competitividad en el mercado, un país que piensa. Nos dice que la democracia puede, A diferencia de Nicaragua. De enfrentar los problemas de impunidad en la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se presenta también como una oportunidad para Un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Mega TV en la Florida, Estados Unidos, por Vito TV en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Hoy tenemos como invitado a Marcelo Gullo, académico, escritor y por supuesto experto en temas de carácter internacional. Llegó al Ecuador para brindar una conferencia en la UES. Muchas gracias por estar con nosotros. Quisiera que nos explique rápidamente usted por qué esa concepción diferente sobre la conquista de España a América. Don Fernando, primero muchísimas gracias por invitarme a este programa con su persona que es de una trayectoria enorme en el Ecuador y yo le estoy muy agradecido. Muchas gracias, doctor. Mire, el origen de la mala política es siempre la falsa historia, la falsificación de la historia. Si nuestros pueblos han sufrido y sufren en estos últimos años donde aparece ese falso izquierdismo bolivariano, ese falso indigenismo, es porque han hecho una falsificación de la historia, una profunda falsificación de la historia. Y esa falsificación de la historia comienza falsificando la presencia de España en América. Es el huevo de la serpiente. Entonces ellos dicen, no, esos movimientos indigenistas que son falsos indigenistas, porque no reivindican las justas necesidades de nuestros hermanos, sino que lo que en realidad están proponiendo es una cuestión étnica, una concepción étnica de la nación, concepción como la que tenían los nazis, como la que tenía Hitler, que va terminando partiendo al Ecuador. Ese falso indigenismo dice, no, pero España vino a robar, matar y asesinar. Y yo le hago la siguiente pregunta. Se la hago a usted, se la hago a toda la audiencia, se la hago a mis alumnos siempre, a todos los lectores. Si España vino a robar y para eso mató y asesinó, ¿por qué sembró toda Hispanoamérica de hospitales? Usted sabe que el hospital más antiguo de México lo fundó Hernán Cortés, todavía está en pie, y en ese hospital, en el año 1975, se hizo la primera operación a corazón abierto de todo el continente, Doctor, y cuando se cuenta en historia que vinieron los españoles para llevarse el oro, ¿esto fue así? Y se le responde que son unos mentirosos. España se llevaba el 20% de ese oro, el resto del oro quedó acá. Se llevaba menos que lo que usted, es decir, menos que lo que usted paga de impuestos, hoy por vivir en Guayaquil y para que lo asalten por la calle, porque el Estado no cumple ni siquiera con la cosa mínima que debe cumplir un Estado, que es garantizar la seguridad. Menos se llevaba. Y el resto del oro quedó acá porque se crearon 30 y pico de universidades, más de 500 hospitales. En 30 años nacen todas las grandes ciudades de la América Española, que eran mucho más modernas que la ciudad de Europa. No había ninguna ciudad de Europa, ninguna, que pudiese compararse a la Ciudad de México, a la Ciudad de Lima y a la Ciudad de Quito. Y ningún hospital de París que pudiese compararse a los hospitales que había en México, en Lima, en Quito o en Bogotá. Ninguno, porque eran mucho mejor estos hospitales que eran gratuitos que los que había en Europa. Entonces el oro quedó acá, quedó en lo que no se llamaba así en ese momento, en el proceso de desarrollo más exitoso de la historia de la humanidad. En 40 años esto era en la región más desarrollada del mundo. Los mexicanos se olvidan que no había ninguna ciudad comparable en los Estados Unidos al momento de la independencia de la Ciudad de México, ninguna. Eran aldeas de barro las ciudades norteamericanas. En México, esto no lo dice Marcelo Gullo, no, este es Marcelo Gullo, qué barbaridad. No, mire, escúcheme, yo lo he explicado en este libro que es el último, lo que América le debe a España. Lo que América le debe a España. El anterior, nada por lo que pedí perdón, y el que tuve el honor de regalarle a usted, Madre Patria, donde no lo dice Marcelo Gullo, lo dice el barón de Humboldt, el alemán, uno de los grandes hombres del iluminismo, de la ciencia en ese momento, que odiaba a España,
que era protestante y no era católico, dice, no, Humboldt llega a México y dice, nunca he visto una ciudad como esta. Y después se pregunta, ¿cómo viven sectores populares? Y dice, caramba, hace sus estadísticas, él era un gran científico, y dice, acá los sectores populares comen más carne, más pan y toman más vino que en París. Y después dice Humboldt, pero ¿cómo es el tema de acá de la encomienda que me habían dicho? Dice, no, acá todo el trabajo ya es trabajo libre. Y entonces se pregunta, porque era estadístico, ¿cuánto gana un obrero en una mina? ¿Y cuánto gana en Alemania, que era su tierra natal, en Rusia y en Inglaterra? Y dice, no, acá ganan mucho más, ganan el doble que en Alemania, 4 veces más que en Rusia y 3 veces más que en Inglaterra. Eso lo dice Humboldt. Humboldt, que era un enemigo de España. Describe, se entiende, un México donde había justicia social que nunca más hubo, porque no la hay hoy. No la hay hoy con el señor López Obrador, que habla todo el día de justicia social y siguen viviendo como siempre. Nada por lo que pedir perdón. Cuando usted menciona a Manuel López Obrador, 2 años atrás, él decía que España tiene que pedir perdón a América y exigía que esto ocurriera. ¿Qué le responde usted? Mire, que es un discurso falso. Si él es muy valiente delante del rey de España, porque España está lejos y no cuenta nada en el mundo, y después está de rodillas delante de los Estados Unidos. Cuando él se ponga de pie y le diga a un presidente norteamericano que le devuelva 2.600.000 kilómetros cuadrados, la región más rica de Estados Unidos, California con Texas, que después convierte a Texas, Estados Unidos, en el principal productor de oro negro del mundo, de petróleo del mundo, yo le tendré respeto. Por el momento no le tengo respeto porque solo tiene un discurso ideológico para engañar a los muchachos más jóvenes. Además, hay que recordar que ratificó el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá, incluso un tratado que fue revisado a pedido del presidente Donald Trump. Así es, tal cual, ¿no? Pero este movimiento pseudo indigenista, digo pseudo indigenista porque en realidad a ellos no les interesa nada de los indígenas, ellos viven de los indígenas, pero no les interesan los indígenas. Esa es la verdad, que empieza, se entiende, a partir del 92, pero que va a explotar con el famoso socialismo del siglo XXI, en que condujo a la más enorme catástrofe, se entiende, a toda la región, ¿verdad? Y a la más enorme corrupción a toda la región. Utilizan esto para engañar a los muchachos más jóvenes, para engañar a nuestros hermanos indígenas, ¿verdad? Y para utilizarlo como herramienta electoral, pero nada más, porque es un falso indigenismo, porque parten de una mentira histórica. Muy trascendente lo que nos está comentando el importante historiador invitado el día de hoy, y más aún tenemos que aprovechar para precisar por qué el indigenismo actual está más vinculado al tema ideológico político que a su misma realidad histórica. La respuesta luego del corte comercial. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Buenas tardes, vecino. Si tiene fideo, me da, por favor. Me llamo Mercedes Moncayo. Yo vivía antes en el oriente y adquirí una deuda hace 10 años atrás. Era para comprar ganado y luego los ganados murieron. El préstamo que hice antes fue de 500 y ahora la deuda actual que tengo en Banco Nacional de Fomento son de $6,000. Y esto es debido a los intereses. Todo lo que trabajaba era para pagar las deudas que yo tenía en el banco. Al enterarme que me van a condonar la deuda, fue una noticia grande para mí, igual para mis padres. El Nuevo Ecuador cree en ti. Autorización número 5752, CNE, Elecciones Generales 2025. Le queremos preguntar al doctor Marcelo Gullo, ¿qué piensa de los indígenas, de estos líderes actuales que emergen incluso como políticos que quisieran alcanzar la presidencia de la República? Hay alguno que ya llegó, como el caso de Pedro Castillo en el Perú y que actualmente está preso. ¿Qué piensa usted de ese grupo de indígenas líderes? Son profesionales de la mentira. Profesionales de la mentira
a sueldos del imperialismo anglosajón. Son la mano de obra más barata que jamás ha tenido el imperialismo anglosajón, porque su concepción étnica de la nación, concepción que es una concepción fascista, nazi, porque tiene la misma concepción de la nación que la que tenían los nazis, una concepción racial. La concepción que Hitler tenía de la nación alemana era una concepción racial. Y la concepción que tienen estos pseudo-indigenistas es una concepción racial, es decir, nazi. Son nazis de izquierda, que van a terminar partiendo a nuestras repúblicas en segmentos insignificantes del mercado mundial. Vamos a hacer segmentos insignificantes del mercado mundial. Y ellos no pueden responder a la verdad histórica. No lo dice Marcelo Gullo. Antes le nombré al Barón de Humboldt. Ahora le voy a nombrar a un argentino marxista. No, ni católico, ni fascista, ni de derecha. No, marxista. Marxista se entiende como fue Juan José Hernández Arregui. Y Juan José Hernández Arregui decía, señores, los indios, las masas indígenas, estuvieron en contra de la independencia. Si es verdad lo que ellos dicen, las masas indígenas tenían que haber estado a favor, estuvieron en contra. Y yo le pongo varios casos, así tirados para salpicar un poquito. Los indios Guajira, que ocupaban parte de Colombia y parte de Venezuela, al lado del lago Maracaibo, estuvieron contra Bolívar, a favor de Bolívar, contra. Y solo los pudo vencer Bolívar cuando desembarcaron 5.000 casacas rojas. ¿Quién son los casacas rojas? 5.000 soldados ingleses. ¿Es hablar mal esto de Bolívar? No, es decir, un dato histórico. Es un dato histórico. Pero bueno, me dicen en clase, profesor, seguro que esos indios le había afectado el calor la cabeza. Bueno, si uno baja al sur, estaban los pastuzos, conducidos por el general Agualongo, también en contra. Y en la última batalla, la batalla de Ayacucho, que vamos a conmemorar dentro de poco, en los dos ejércitos, dicen los manuales, había ejército patriota y ejército realista. En los dos había españoles, qué curioso, ¿no? En los dos había españoles. En los dos había criollos. Le pregunto siempre en clase, muchachos, le digo, ¿en dónde estaban los indios? Y me dicen, profesor, ¿en el ejército patriota? No, casualmente los indios estaban en el ejército realista. De los 6.000 soldados del ejército realista, 5.000 eran quechua hablantes. Siempre se levanta uno y me dice, profesor, seguro que estaban obligados. No es una mala respuesta, pero veamos lo que pasó después. Después pasó que fueron a continuar la lucha hasta el año 1830 en Ayacucho, conducido por el indio Antonio Huachaca. Quiere decir que vivimos una guerra civil que no tenía nada que ver con la conquista española de América ni con la supuesta injusticia que se habían cometido, porque si los indios, que según ellos, según los actuales indigenistas, fueron las masas oprimidas tenían que haber aprovechado la ocasión para sublevar, si no, las masas oprimidas dijeron, nosotros no queremos romper. Y quien quiere romper son los criollos. Por eso decía Vasconcelos, a quien nadie puede acusar de derecha, ni de fascista, ni de retrógrado, porque era ministro de Instrucción Pública, es decir, de Educación de la Revolución Mexicana. Dice, muchachos, dejémonos de embromar. La conquista la hicieron los indios y la independencia la hicieron los españoles. El Partido Unificado Mariateguista, que tuvo vida desde 1984 hasta 1996. La inspiración era precisamente esta, la ratificación, por supuesto, del marxismo-leninismo, pero con una inspiración dedicada a lo que es el indígena de nuestro continente. Esto lo que les llevó es a que en 1990-92, caído el muro de Berlín, disuelta la Unión Soviética, le sirva como base para la creación de este famoso socialismo del siglo XXI, que ha sido empobrecedor en los lugares en donde ha gobernado. Entonces estamos viendo claramente que lo que ha servido es para crear una forma de gobierno diferente a los anteriores, bajo la inspiración y la utilización del indigenado. Si usted me permite, le voy a contar cómo surgió eso, que lo relato en un capítulo completo de este libro, Nada por lo que pedir perdón. Resulta que cae la Unión Soviética y los muchachos del PC, acá en Quito, en Guayaquil, en Argentina, todos estaban acostumbrados a vivir del oro de Moscú, porque todos estaban subvencionados, no trabajaba ninguno. A Cuba le entregaban alrededor de 7.000, 8.000 millones de dólares cada año. Todo periodista, militante político, trabajar ninguno. Cuando se cae la Unión Soviética dijeron, nos quedamos sin laburo, si en Argentina laburo al trabajo, estamos fritos. Entonces Fidel convoca una reunión en San Pablo que la organiza en ese momento un dirigente sindical que no era presidente, que era el Lula da Silva. Entonces van todos los muchachos a San Pablo, todos, la FARC,
el M-19, todos, se entiende, van para San Pablo preocupadísimos porque iban a tener que trabajar. Se había acabado la Unión Soviética y ahora van a tener que trabajar. Y ellos son la vanguardia no trabaja. Y entonces Fidel le dice, bueno, muchachos, quédense tranquilos, no van a tener que trabajar. Fidel, no viene más plata de la Unión Soviética, estamos muertos y no tenemos más discurso político. Tranquilos, muchachos, dice, yo sé lo que tenemos que hacer. Ahora no va más el marxismo-leninismo. Vamos a inventar una nueva ideología. Vamos a reflotar la leyenda negra, dice Fidel, la falsa historia de la conquista española de América, porque Fidel sabía que era falsa, porque nunca creyó en eso, lo había hecho público muchas veces que no creía en eso. Porque él no nace en el marxismo, nace, se entiende, más cerca de la falange española. Su libro de cabecera era el de José Antonio. Dice, no importa, vamos a reflotar la leyenda negra, vamos a hacer indigenismo y entonces ustedes van a tener un nuevo sujeto social. Pero Fidel le dicen, ¿y qué vamos a hacer? ¿Vamos a armar las masas indígenas? No, muchachos, el tema, se terminó el marxismo-leninismo y se terminó el método guevarista, castrista de llegar al poder mediante las armas. Ahora ustedes tienen que cambiar por el método gramsciano. Ustedes tienen que meterse en los profesorados de historia, mentir. Pero se lo dice así, yo lo explico bien en el libro, está en las actas, en los profesorados de historia, en la facultad de filosofía, y seguir el método gramsciano, hacerse fuertes en la hegemonía cultural, y yo estaré muerto, pero ustedes estarán en el poder. Y entonces los muchachos siguen esa consigna de Fidel, que fue exitosa, que fue absolutamente exitosa, y eso llevó a todos estos pseudo gobiernos progresistas, que de progresistas no tienen nada, porque en realidad retrocedemos, no avanzamos. No avanzamos en la justicia social, no avanzamos, entienden, en el progreso económico, no avanzamos en el desarrollo. Yo me pregunto qué destilería se construyó, se entiende, en Venezuela nueva, qué fábrica de acero nueva se construyó, nada. Siguieron siendo países monoproductores sin avanzar absolutamente nada. Y están más pobres o más ricos, más pobres. Era toda una gran mentira, pero que había inventado Fidel para que los muchachos que estaban acostumbrados a vivir sin trabajar siguieran viviendo sin trabajar. Eso es el indigenismo, un par de muchachos que viven sin trabajar, mintiéndole a las masas indígenas y dejándolas en el mismo estado de su desarrollo en el cual se encuentran siempre. Y yo lo que quiero es que cambien, quiero que todo el mundo progrese, pero para eso hay que volver a la verdad histórica, porque el origen de la mala política es siempre la falsa historia. Marco Aurelio García, Sergio Amorín, dos representantes del Estado brasileño, a partir, por supuesto, del gobierno de Lula da Silva, luego de Dilma Rousseff. Inspiradores también de todo esto, eran los cerebros que se dedicaron a pensar cómo había que darle vida a ese movimiento de izquierda, pero para llegar al poder. Sabían que esa política nos conduce a una fragmentación territorial. Esa es la verdad. El Ecuador, yo no sé, a veces me cuesta decirlo porque uno es este tipo, se está metiendo en algo que no le importa, pero a mí me importa porque yo quiero el Ecuador como quiero la Argentina, como quiero el Perú, como quiero a Venezuela, porque para mí hay una sola patria que va, se entiende, de México o desde el Río Grande a Ushuaia. El Ecuador se encuentra en peligro de muerte. El Ecuador se encuentra en peligro de muerte porque si esta política étnica, si esta concepción étnica de la nación se continúa afirmando y se hace hegemónica, inevitablemente se va a partir la nación, se va a partir el Ecuador, porque ya tenemos el caso de España, ya lo hemos visto que es lo que pasa. Hemos visto que es lo que pasa cuando en un lugar dicen, no, vamos a hablar solamente esta lengua, no la otra. En 40 años dicen, ahora nos separamos. Entonces el Ecuador está en peligro de muerte. Y tenemos que hacer una pausa comercial. Retornamos. ¿Sabes cómo funcionará la medida del gobierno para el pago de las planillas de diciembre, enero y febrero? Con tu aporte estamos saliendo adelante y lo reconocemos. Así que si tu consumo de luz no supera los 180 kilovatios en esos meses, tu planilla será gratuita. Pero tranquilo, que si superas ese monto, también tendrás este beneficio y solamente tendrás que cubrir la diferencia. Cada mano, cada voluntad suma esfuerzos para alcanzar este nuevo Ecuador. Autorización número 5751. CNE, Elecciones Generales 2025.
Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Buenas tardes, vecino. Si tiene fideo meda, por favor. Me llamo Mercedes Moncayo. Yo vivía antes en el oriente y adquirí una deuda hace 10 años atrás. Era para comprar ganado y luego los ganados murieron. El préstamo que hice antes fue de 500 y ahora la deuda actual que tengo en Banco Nacional de Fomento son de $6,000. Y esto es debido a los intereses. Todo lo que trabajaba era para pagar las deudas que yo tenía en el banco. Al enterarme que me van a condonar la deuda fue una noticia grande para mí, igual para mis padres. El nuevo Ecuador cree en ti. Autorización número 5752. CNE, Elecciones Generales 2025. Movimiento al socialismo de Evo Morales en Bolivia. Tenemos a Vladimir Cerrón, el que creó a Pedro Castillo, por supuesto sobre la base del comunismo. En el país, en el nuestro, en Ecuador, está el señor Leonidas Issa, que ahora es candidato a la presidencia de la República. Y usted dice, hay un peligro claro en el Ecuador si no detectamos y no actuamos como corresponde. Mire, don Fernando, yo le digo una cosa muy dura. El Ecuador está en peligro de muerte. La gente dice, pero usted qué barbaridad está diciendo. Si yo venía acá a Guayaquil hace 15 años o 10 y le decía que esta ciudad iba a estar tomada por el narcotráfico, la gente me hubiese dicho que yo estaba loco. No, yo tenía razón, porque ese socialismo del siglo XXI está ligado con el narcotráfico, está ligado con el indigenismo, y hay que entender que en la historia de los pueblos las décadas son como un día. Yo digo y reafirmo, como lo dije hace 15 años atrás y está grabado, el Ecuador se va a convertir en un narcoestado. Era de cajón que iba a ser así. No iba a poder salvarse de eso, salvo que uno tomase conciencia. Ahora digo, el Ecuador está en peligro de muerte y va camino a su fragmentación territorial. ¿Es evitable? Sí, si uno toma conciencia de que existen grupos políticos que trabajan para eso, que tienen un falso discurso a favor de nuestros hermanos indios y que le interesa un corno a nuestros hermanos indios, que lo que le interesa es otra cuestión política y económica, entre ellos llenarse los bolsillos, que no es poca cosa, porque son unos farsantes. Entonces el Ecuador, como el Perú, como Bolivia, que se va a partir de 18 pedazos, está en peligro de muerte. En México acaba de ocurrir algo que es impensado. El hecho es que a través del Congreso, en una votación, reforman la Constitución y ahora los jueces van a ser elegidos de forma popular. Lo que han dicho es la oposición que trataba de impedir aquello, que lo que están dando es paso a que el narcotráfico, por ejemplo, administre la justicia en ese país. Pero es clarísimo que ese supuesto socialismo de López Obrador y la señora que le va a seguir ahora, están en completa unidad con el narcotráfico. México es un narcoestado, ¿no? Y quieren convertir al Ecuador en un narcoestado, a la Argentina en un narcoestado. Yo vengo de la ciudad de Rosario. Yo jamás hubiese imaginado, o la gente jamás hubiese imaginado, porque yo lo decía en mis informes, y hoy Rosario es una ciudad tomada por el narcotráfico. Hoy tenemos en Rosario 5.000 soldaditos, dicen, ¿no? Que son niños entre 12 y 18 años que trabajan para los narcos. Nos estamos convirtiendo en eso. ¿Y por qué? Porque no entendemos de dónde viene esta mala política. Esta mala política viene, se entiende, de estos grupos que han falsificado la historia y a través de la falsificación de la historia han logrado engañar a nuestros muchachos y convertirlos en sus militantes políticos. ¿Cuál es la solución? ¿Qué es lo que tiene que haber? Usted decía, lograron, ya no a través de las armas como en el pasado, buscar cómo acceder al poder. Se reinventaron en 1990, 1992, ya pues esto tomó cuerpo a partir del Foro de San Paulo. Pero necesariamente allí, usted decía, se tomaron las universidades, la intelectualidad, los profesores. ¿Cómo hacer para que ocurra lo contrario? Bueno, si todo comenzó en una campaña exitosa de ellos, mediante una guerra cultural, una batalla cultural, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Pero hay una ventaja, ellos tenían que mentir, nosotros no tenemos que mentir, tenemos que decir los hechos tal cual siempre ocurrieron. Entonces la gran batalla
es la batalla por la historia. Parece mentira, o sea, pero usted está diciendo que la política depende de la historia. Claro, quien controla el pasado, quien controla el pasado construye un presente y peor, construye el futuro. Ellos falsifican la historia para justificar su acción política, para construir un futuro que es el futuro de una dictadura. Y nosotros tenemos que responderle desmitificando la historia, sacando los mitos que ellos han creado. Entonces, por eso yo he estado 20 años de mi vida escribiendo estos libros, ¿no? Madre Patria, nada por lo que pedir perdón, lo que América debe a España, porque todo comienza con el huevo de la serpiente que han engañado a nuestros muchachos, diciendo 500 años de opresión. Pero no digas estupideces. En el año 1700 España entra en una guerra increíble, fue la guerra de sucesión porque se había muerto el rey y dos coronas extranjeras se disputaban a ver quién iba a ser el rey, los franceses o los austríacos, y acá no se movió nadie porque no había ejército español y sin embargo la gente podría haber reaccionado y dicho, ahora nos liberamos. No, porque nadie sentía esa necesidad, porque esa supuesta opresión nunca existió, lo cual no quiere decir que hayan sido angelitos, porque no hay un pueblo de ángeles, y todo proceso histórico tiene elementos negativos y se cometen errores, pero no era eso, se entiende, lo que primaba. Lo que primaba es que América pasa de ser un infierno, que eso es lo que se le oculta a los muchachos. El primer razonamiento, la primera premisa de la mentira histórica es que nosotros estábamos acá en un supuesto paraíso donde hacíamos el amor libre y comíamos mango felices. Miren, no es cierto. No es que el Inca comía pescado fresco todos los días, el Inca. La gente no, el Inca se comía el pescado. Los otros eran esclavos de este tipo que los mandaba al resto. Y de la aristocracia cusqueña que mandaba al resto, y cuando alguien se sublevaba, como los chachapoyas o los huancayas o los huancas, hacían tambores de piel humana con la piel de los vencidos y hacían de sus cráneos vasos para beber chicha. Esa es la verdad. Era un totalitarismo feroz, como jamás se conoció. El de Stalin es un poroto en comparación al imperialismo quechua. No, los españoles lo conquistaron, pero hijo, estudie un poco. Antes ya lo habían conquistado los quechuas, porque los quechuas venían del sur, no tenían nada que ver con esta región, Fueron los primeros conquistadores que oprimieron a la gente que estaba acá, que estaban hartas del dominio quechua. Por eso llegó un tipo en que le llamaba, le dice, no, llegó un chanchero, mira, el chanchero sería chanchero, creador de cerdo, lo que te quiera, pero con 300 tipos no podía vencer un ejército como era el ejército, se entiende, quechua o inca. Lo venció porque lo acompañaron los chachapoyas, lo acompañaron los huancas, todos los pueblos de la periferia que estaban hartos de la dominación, se entiende, que ejercían los quechua, hartos. Esa es la verdad de la historia. Para concluir, quisiera que nos dé una breve explicación, perspectiva. ¿Qué va a pasar con el socialismo del siglo XXI que está en el poder en Venezuela? Hay un nuevo presidente electo de manera libre por los ciudadanos venezolanos. Tuvo que salir hasta España. En el Parlamento español hubo una decisión clarísima de reconocer a Edmundo González Urrutia como el presidente de Venezuela. En Venezuela dicen hay que romper relaciones con España. ¿Qué va a pasar en el futuro con el socialismo del siglo XXI en Venezuela, por supuesto en los otros países en donde está instaurado también, como Nicaragua y por supuesto Cuba? Don Fernando, yo no puedo decirle lo que va a pasar desde el punto de vista táctico en los próximos meses o un año o 2 años. Yo lo que puedo decirle es que si nosotros les explicamos a los jóvenes que eso es una falsedad histórica, su base cultural se va a derrumbar y se va a derrumbar su base política. Y entonces nos libraremos de esa plaga en el largo plazo. Pero para eso hay que explicarle a los jóvenes que han sido engañados. Se trata de una mentira histórica política, basada en una falsedad histórica. Han mentido en todo, han condimentado con otras cosas que después traen, ideología de género, esto, lo otro, y han hecho ahí una ensalada, una melange, ¿se entiende? Solamente para convertirnos, se entiende, en subordinados culturales, al servicio de ellos, que son una nueva oligarquía. Una nueva oligarquía. Yo le quiero agradecer a usted por estos 30 minutos, una verdadera conferencia. He tratado de más o menos llevar para abordar otros temas, pero lo que nos ha comentado, lo que nos ha expresado, todo sobre la base del estudio, una argumentación concluyente la que ha expuesto el doctor Marcelo Puyo el día de hoy con nosotros.
Amigos, recuerden ustedes que la próxima semana tienen una cita en Fernando Aguayo, América, a través de Mega TV en la Florida, Estados Unidos, por Vito TV en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Que verdaderamente cuando uno se encuentra, el gobierno Daniel Noboa está buscando competitividad, equivocado, en un país que nos dice que la democracia puede perdurar, a diferencia de Nicaragua. De enfrentar los problemas de impunidad en la del fiscal general. La Alianza Pacífico se presenta también